De LSO. Y la biometría. ¿Creen que el LSO es lo más importante este rato? La espirometría primero siempre. ¿Qué cosa, Pedro? Y los anticuerpos igual, ¿no? Listo. Yo me iría primero por solicitar laboratorios. Eso es espirometría. ¿Dónde está la espirometría? Uy, no veo nada. ¿Qué es? Si está clarito. Pero abre los ojos. No puedo. Bueno, ¿qué piensan? No, como que no está muy claro. Ya ves. A veces se envía más rápido. Tiene unos leucocitos de 9.580. Yo sé que está leucosísimo. Sí. 9.680, tiene unos neutrófilos de 6.870 que dan el 71%, una hemoglobina de 11.9, un hematocrito de 36.3, unas plaquetas de 589.000, una glucosa de 89, urea de 23, BUN de 10.8, creatinina de 1.02, sodio de 135, potasio 450, cloro de 101 y PCR de 914. Se le pidió a este paciente unos anticuerpos antinucleares, una anticitrulina, un factor reumatoideo y se le repitió la citrulina por la negatividad de la misma. El factor reumatoideo está en 173.4, la citrulina en 6.3, el punto de corte está 20, los anticuerpos antinucleares están en 0.40, el punto de corte es 1.20 y la anticitrulina en 4.80, el punto de corte es de 20. ¿Qué piensan? ¿Cuál era el punto de corte del factor reumatoideo? El punto de corte del factor reumatoideo más de 30. Más. No, o sea, hasta 14 ellos lo ponen, pero hasta 30. Ese está elevado, ¿cierto? Es rarísimo. ¿Qué opinan? ¿Se atreven a dar el diagnóstico ya? No, que tenga bien. Pero tengo mucho más tener la paciente. ¿Qué cosa? No, más tener la paciente. Déjame lo que digas. No, estoy recién estoy. Recién estás. Estoy volviendo a mí. Tienen cara de que tomo pruebas sorpresas. No, la verdad no lo creí, pero todos estaban tan callados que dije, ¿qué pasó? Una vez que llegué tarde y ya saben. Se decía cierto. No, es por eso no se cerrado todavía. ¿Quieren? Es que quería ver si es que ya se les descargó. ¿Qué opinan? El sodio también está elevado. Plaquetas también. Está abajo el sodio. Está bajo. Ajá, sí, ¿verdad? Ah, no, es que no le veo. Estoy viendo las. ¿Está qué? Es que solo me guío por los puntitos. No. Algo estaba. El sodio está abajo. ¿En cuánto está el sodio? Es 135 y el mínimo es 136. Hace 500 Ah, está bueno. Sí. Y ahí el PCR látex está elevadísimo.
Presuntivamente igual hay anemia. Sí, sí tiene Presuntivamente. Y de ahí. ¿Tú pediste factor remoto? Sí. Sí, sí, el factor remoto está elevado, pero el citrulinado está normal. Y se supone que el citrulinado tiene más sensibilidad. El remoto es por el Ajá, está bien. Como Sí, del localitis. ¿Ana está positivo? No está. Ana negativo, 0,40, punto de corte es 1,20. Ah, bueno. Entonces el lupus es muy probable. Porque la sensibilidad del ANA es pura. O sea, El agua sí, pero. si no tienes ANA, o sea, es muy poco probable que tengas. Lupus. No. Es muy poco probable. No falla, no está negativo. Sí, PCR elevado. Depende de eso. PCR está abajo. 9.14. 9,14. Látex. ¿Quieres mis lentes? No, no. No, porque yo no veo bien. Alguien puede interpretar los valores. Nuestra cosita. No, es que igual lo coge el internet, no tengo una cosa. Ya. Ana negativo. Ay, Tenía justo anemia también. Sí tiene una anemia. Y el remoto sí tiene parece. Ajá. La traigo del paciente. No hay cargado, ¿verdad? Tiene penalización. Tiene penalización, pero no es tan. Ay, ese se Y en las parece bases. a la imagen Está en la de base. intersticial, de hoy. Fibrosis intersticial Fibrosis intersticial. pulmonar. No, saben que no parece fibrosis. Pero tiene vidrios, ¿cómo es? Fibrosis y sí está en las bases. Pero sabes a qué se parece. ¿A cuál? A la no específica. Creo. Pero la no específica tenía en diferentes lugares. Entonces ahorita tenemos que ver si es organizada, entonces no explica o justicia al usuario. Organizada no parece. A ver, es de manera fumador. Pero mira, es de como. No sé. Pero no tiene Oigan, consolidación. parece la descamativa, eso. Puede ser descamativa. ¿Por qué? ¿Desde que fumaba? No creo. No. No es fumador. No, pero después Parece de de las ley que es videos. fumador. Entonces no puede ser ni de. Ajá, es vidrio deslustrado las dos. Pero es que no habría tanta, según yo no debería, en la no específica no habría tanta penalización. Sí, Ya por solo eso. en focos. Sí, exacto. Debería ser fibrosis pulmonar. Pero ¿Qué? en cambio, para que sea ¿Cuál la- es el criterio radiográfico de una intersticial usual? ¿Cuáles son los criterios? Penalización. que tiene que haber penalización desde las bases hasta Que asciende a la pleura. hasta la periferia, Los proyectos hasta al la valor periferia, de bronquiectasias. Según mi penalización en las bases. Ajá, Sí. bilaterales. Pero es que no me parece que hay muchos. Son poquitos. Pero sí tiene. Sí, pero sí. El primero de ellos es que tenga un gradiente ápico basal. ¿Sí? Sí. Es decir, que vaya empeorando desde el ápice hasta la periferia. Hasta la base, perdón. Desde O sea, el ápice no, hasta sí, la base. Arriba peor, hacia la base. No, arriba mejor, Ah, hacia la base sí. peor. Ajá, Ven, eso ese es no un gradiente está. ápico Ahí basal. está bien. Tendría que ver bronquitis. Y por ejemplo, ahí está un poco de. Solo hay Mira, pocas mira, mira, mira. penalizaciones. Ahí, Mira ahí. ahí hay full penalización. Saben que está full en la, o sea, si es que es más arriba, si están los lóbulos más superiores. Pues ahora está empezando desde abajo. Segundo, que haya reticulaciones subpleurales. Reticulaciones. Ay, por Acuérdense ahí. del comidito que yo les dije, Ajá. vayan viendo hacia La las periferias. retracción. Eso es aquí, por ejemplo. Hay reticulación subpleural que va Sí. empeorando hacia abajo. Sí. Son esos como Y según yo, pollitos. ahí empieza a verse ya el. Tercero, que haya bronquiectasias de tracción. Sí, Él no sí, tiene sí. bronquiectasias. Él no tiene bronquiectasias de tracción. Y cuarto, que haya panalización basal bilateral. ¿Hay panalización basal bilateral? Sí, sí. Hay panalización basal bilateral.
aquí está panalizado, aquí está panalizado, ¿sí? ¿Hay vidrio esmerilado? No, que no está buena la calidad para decir. Un poquito parece. Parecería que es un poquito de vidrio esmerilado. Y la condición de este paciente es que él ingresó en una crisis de sus síntomas. Entonces tendríamos que definir si ese vidrio esmerilado es porque hay una sobreexpresión de inflamación en este momento, ¿sí? Entonces, ¿considera que podría ser un patrón UIP? Que pues. Sí. Para mí Es el sí que más es se un asemeja. patrón, es el que más se asemeja Sí. porque tiene parte de los criterios de un patrón UIP. ¿Sí? Sumado a que tiene estos exámenes. Entonces, con esa tomografía, ¿ustedes pensarían que tiene una enfermedad intersticial o no tiene una Sí, enfermedad tiene. intersticial? Entonces, el primer diagnóstico de este paciente ya lo tenemos, que es una EPID, es una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Y ahí viene el reto de todos los que hacemos pulmón. ¿Por qué es esta enfermedad pulmonar intersticial difusa? Entonces, nosotros ya vimos en la clase anterior que él tenía 3 factores de riesgo. La autoinmunidad, ¿sí? Los signos clínicos de autoinmunidad, las exposiciones a moho y aves y finalmente los fármacos que dijimos que era menos, ¿sí? Entonces nos quedamos con 2, exposición a fármacos y a aves que nos pueden producir una neumonitis por hipersensibilidad o una enfermedad intersticial cualquiera. ¿Ok? Y la artritis reumatoide, que nos puede producir qué tipo de patrón. El UIP es uno de ellos, el CIP es otro de ellos. Entonces yo sigo pensando que puede ser cualquiera de las dos cosas. ¿Leyeron cuáles son los criterios tomográficos para pensar en una neumonitis por hipersensibilidad? ¿Cuáles son? Acuérdense que yo les dije que la neumonitis por hipersensibilidad tiene 2 fases, la fase fibrótica y la fase no fibrótica. La no fibrótica puede ser aguda o subaguda. Y esta se caracteriza principalmente por la presencia de vidrio esmerilado, ¿sí? Básicamente vidrio esmerilado. Y la fibrótica se caracteriza por la presencia de heterogeneidad dentro de la tomografía. ¿A qué se refiere heterogeneidad? Que yo tengo patrones en mosaico. ¿Se acuerdan que alguna vez les dije? Esto es un patrón en mosaico que tiene varios colores. Entonces esto es llanto sobre el difunto. Pero hay que pagar más la pensión para que nos den un buen tratamiento. ¿Qué para esta pensión? Eso que tiene gente en la U, ¿cómo será? Porque esa. Es que no sé por qué se Ayer lo no. Pero mandaron no a es nada. así, siempre hay buena señal aquí. Creo que es por lo que ya estaba lloviendo y así. No puede ser. Nos están timando por el paro. Capaz. No. Ninguna me descarga, ¿no? Bueno, en la neumonitis por hipersensibilidad, en la fase crónica yo tengo estos cambios heterogéneos o cambios de las densidades. Entonces tengo un patrón que se llama patrón en 3 densidades, en el que tengo una combinación de vidrio esmerilado, en el que tengo una combinación de mosaico por atrapamiento de aire, es decir, que se ve
zonas más blancas combinadas con zonas negras y con reticulación. Más o menos el dibujo, ¿verdad? Luego sigues dando clases en la UTLA. Ellos tienen buen internet. Sí, es una máquina. Todo lo que tiene. No puede ser. Es que ellos saben lo que hacen. ¿Y ustedes? Al parecer no. Nosotros somos, ¿cómo es? Belleza, bondad y libertad. ¿Ustedes qué? Somos Belleza, bondad y libertad. Ah. No mames lo que hacen. Tenemos un Play 5, pero no internet. ¿Es verdad? Básicamente. Prioridad. Me voy a iPhone sin datos. ¿Cómo que no sabía? Así estás en torneo. Te juro. Tus virtudes de simulación, ¿qué tal estará? Entonces, por ejemplo, esta type de aquí, si ustedes ven, tiene unas zonas más negras y otras zonas más blanquitas, ¿sí? Eso es cambios de densidad. Y si vemos aquí, se ven estas lineecitas dentro de lo blanquito, sobre todo, que es engrosamiento intersticial. Entonces tengo esas tres densidades típicas en neumonitis por hipersensibilidad. Aquí se ve más, tiene que verse así, ¿sí? Y yo estoy hablando de una neumonitis por hipersensibilidad con patrones así. ¿Listo? Este es un típico vidrio deslustrado. Aquí yo tengo una distribución de micronódulos y ven muchos puntitos, ¿sí? Micronódulos centrolobulillares, que puede ser una fase inicial de una neumonitis por hipersensibilidad, que es otro de los criterios para pensar en neumonitis por hipersensibilidad. Aquí tengo más nódulos, bueno, esto es más una sarcoidosis. Pero cuando yo tengo esa distribución aleatoria de nódulos, yo podría pensar en una neumonitis por hipersensibilidad dentro de los diagnósticos. En cambio, esto ya me habla más de una panalización específicamente, ¿sí? Y aquí está súper clarito lo que es una panalización. Esta es una bronquiectasia, ¿sí? Esta es una bronquiectasia. ¿Ok? Panalización. Más esquemático, cómo es una bronquiectasia, cómo es un engrosamiento peribroncovascular, cómo es una panalización. Este patrón que ustedes ven aquí, que es como vidrio esmerilado y debajo se ven todas las rayas del intersticio, es lo que se conoce como patrón en Crazy Pale. Sí, es el típico patrón en Crazy Pale. Sí, y el Crazy Paling es uno de los patrones típicos también en neumonitis por hipersensibilidad. Entonces ustedes ven, ¿qué ven en el paciente crónico de neumonitis por hipersensibilidad? Ven mosaico, que más o menos es como esto, ¿sí? Que se ve bien negro, ¿sí? Más negrito. Vemos más gris y rayas debajo, rayas blancas. Eso es lo que veríamos en una neumonitis por hipersensibilidad. Si nos vamos a nuestro paciente no tiene ni patrón en mosaico, podríamos decir que tiene vidrio esmerilado, pero sí tiene panalización. Entonces, ¿podría asociar este patrón a una neumonitis por hipersensibilidad? No tiene mucho de neumonitis por hipersensibilidad en realidad.
Y entonces no lo vamos a tomar como una opción diagnóstica. Nos quedamos con que es una EPID. Ahora, esta EPID, ¿a qué está asociada? Ya tenemos exámenes. Tienen un factor reumatoideo positivo con un ANA negativo. ¿Qué harían? Necesitamos para probar al cliente reumatoide pedir otro examen. O sea, ya lupus no puede ser. No, por eso Es que no tenía. ¿Cuáles son los métodos de medición del ANA? ¿Cómo? ¿Cuáles son los métodos de medición de los anticuerpos antinucleares? Inmunofluorescencia es el uno, ELISA es otro. dice, Northern Blot. Y el blot. Sí. este, Entonces son los tres métodos que yo tengo para medir ANA. Este ANA de aquí es por ELISA. ¿Ok? ¿Cuál tiene mejor sensibilidad? la inmunofluorescencia. Inmunofluorescencia. El ANA-Blot tiene buena sensibilidad y especificidad, pero es muy caro. Entonces el ANA-Blot dentro del algoritmo tú puedes pedir un ANA por ELISA. Si te sale positivo, chévere, te vas de una a un ANA-Blot. Si te sale negativo, tienes que pedir un ANA-IF o un ANA por inmunofluorescencia. ¿Sí? Bueno, otros exámenes que no nos interesan mucho. Hemo. ¿Ven algo en el hemo? Se le hizo un lavado broncoalveolar, se pidió microbiología, que no tiene nada. Se le hizo anticuerpos antinucleares y aquí ya no me reporta entre menor de 1.20, sino me reporta en fracciones, ¿sí? Y yo tengo fracciones 1 en 80, 1 en 160, 1 en 320. Más de 1 en 80 ya es positivo, ¿sí? Y cuando tienes más de 1 en 160 es positivísimo, ¿sí? Ya tengo una prueba por inmunofluorescencia que es positivísima. ¿Qué pasó? ¿Por qué me salió negativa la otra? Porque precisamente puede darme falsos negativos. Porque fue un laboratoriazo, porque estuvo mal la máquina, N cosas, ¿sí? Pero yo tengo un anticuerpo antinuclear 1 en 320, que es positivo, ¿sí? Más de 1 en 80 ya es positivo. Ahora, cuando yo tengo esto, yo tengo que determinar la positividad y qué tipo de patrón es, ¿sí? Entonces, ellos toman la muestra, el laboratorio toma la muestra de sangre, hace su procedimiento en hígados de ratones y todas esas vainas y definen cuál es el patrón celular, ¿sí? Si este es un patrón citoplásmico o un patrón nucleolar. Entonces, el patrón de este paciente es nucleolar homogéneo. Tengo patrón granular fino, patrón nucleolar homogéneo, que son los más comunes, ¿sí? Entonces yo tengo una positividad, o sea, yo estoy pensando que puedo tener un positivo de cualquier otra enfermedad autoinmune, ¿sí? O sea, puede ser una artritis reumatoide que está sumada a cualquier otra enfermedad autoinmune. ¿Qué otros síntomas de inmunidad tenía este hombre? Dijo que tenía resequedad. Ajá, estábamos pensando en descartar también grupos. Sjögren. Alguien dijo creo que esto es Esclerodermia. Esclerodermia. Listo. Entonces,
Entonces se pidieron otros anticuerpos, anti-DNA. Negativo, anti-La negativo y nuevamente un ano negativo. Sigue saliendo el ano negativo. Entonces se decidió pedir un anablot. El anablot salió con estos marcadores positivos. Normalmente este de aquí está relacionado a esclerodermia y estos dos de aquí están relacionados a Sjögren. ¿Sí? Entonces la posibilidad de este paciente es que su enfermedad intersticial definitivamente está asociada a una enfermedad autoinmune. Ahora, ¿cuál es la enfermedad autoinmune? Entonces ya lo definimos como que es una EPID asociada a enfermedad del tejido conectivo. Y ese es el diagnóstico, EPID-ETC. Huele a gasolina otra vez. Estoy tapada de la nariz. ¿Y el núcleo fosmina era? Me parece que es Sjögren y miositis, porque se estuvo pensando en las tres cosas, en las tres posibilidades. ¿Para qué eran los dos primeros? Las dos primeras es clero. Entonces, hasta ahí, ustedes logran un diagnóstico, que es una EPI asociada a enfermedad del tejido conectivo. ¿Sí? ¿Qué más harían? Entonces, ahí sí ya viene lo que decía el Oscar y la Carlita. Compruebo funcionalmente cómo está este paciente. Carlita, Me dice que tiene ¿qué opinas de esta espirometría? la catriz, el índice de es creo que está alto. Normal o bajo, está abajo, pasar. Pero está abajo la relación. Punto número 1. ¿Cómo está la relación FEBUNA-FBC? ¿Normal o disminuye? No. Está normal, dice el Pedro. ¿Quién más dice que está normal? La comparación del positivo. La relación FEBUNA-FBC. ¿Quién más está normal? ¿Quién más dice que está normal? La caja también dice que está normal. ¿Quién más dice que está normal? ¿Quién más dice que está normal? ¿Cuántos años tenía este hombre? 62. Ya. ¿Cuánto es el límite inferior de la normalidad para este hombre? Exacto. Está dentro del límite inferior de la normalidad. Entonces, está normal. Si está normal, me voy a que es o no es una obstrucción. No es una obstrucción, entonces tengo dos opciones, o que es un normal o que es un no obstructivo. ¿Sí? Me voy a ver el FEB1. ¿Cómo está el FEB1? Está disminuido. ¿Sí? ¿Cómo está la FBC? Entonces ya con ese F1 disminuido, completamente que no es normal la espirometría. ¿Cómo está la FBC?
¿Más disminuida o menos disminuida que el G1? Ya, ¿se acuerdan cuando yo les dije? Hay que tener 4 conceptos claros en nuestra cabeza. ¿Qué significa F1? ¿Qué significa FBC? ¿Qué significa obstrucción? ¿Y qué significa no obstrucción? Entonces este es un patrón de... un patrón no obstructivo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se relaciona o no se relaciona con una enfermedad intersticial? De hecho, es un patrón de enfermedades no obstructivas, un patrón restrictivo. ¿Por qué? ¿Por qué es restrictivo? Fisiopatológicamente, ¿por qué una EPI es restrictiva? ¿Y qué es lo que pasa? O sea, lo que... Porque hay una disminución de la elasticidad que no va a permitir que haya una buena expansibilidad, ¿sí? Y adicionalmente a eso, ¿yo qué tengo que comprobar? Porque ya compruebo con la espirometría mecánicamente que sí tiene una alteración en la expansibilidad. ¿Qué más tengo que comprobar en un paciente con EPI? Si es que hay un buen intercambio. ¿Cómo está el intercambio gaseoso? Entonces tengo esos valores de volúmenes pulmonares y difusión. Empiezo por la difusión. El valor que saqué de la historia es de 45%. No tenía los exámenes de señor. ¿Está normal o disminuido? Está disminuido. ¿Cuánto es normal? No es más. Había una clasificación que decía que es normal con el más de 90. No sé si es que eso está bien. Más de 80. Más de 80. Más de 80%. Hagan de cuenta que todas las pruebas funcionales respiratorias es normal si es mayor del 80%. ¿Okay? Punto. Entonces, más del 80% es normal. Ahora, ¿qué me dice que esa DLCO está en 45%? ¿A qué se asocia a que esa DLCO esté en 45%? Que a lo mejor Porque a pesar de que yo tengo una espirometría que no está tan mala, ¿sí? O sea, hay disminución de la elasticidad y que lo compruebo con ¿qué? Con la capacidad pulmonar total que está en 65%. Está por debajo de la normalidad. Por ende, me comprueba que sí es una restricción. Es decir, que tiene una alteración del tejido elástico. Pero no está tan disminuida como la DLCO que está en 45. Entonces está casi a la mitad la DLCO. ¿Qué pasa con esa DLCO? ¿Qué me sugiere? que el intersticio está afectado. Es que el intersticio está tan afectado que ya me está comprometiendo el intercambio gaseoso. Y la DLCO es un marcador de severidad en los pacientes con enfermedades intersticiales. DLCOs por debajo de 45, en general en pacientes respiratorios, DLCO por debajo de 45 incrementa el riesgo de mortalidad. Menor o igual a 45. Menor o igual a 45. Incrementa el riesgo de mortalidad. Entonces, eso me dice. O sea, me dice que tengo un paciente que tiene mucha afectación en el intercambio gaseoso. ¿Qué más le pediría? Para esto, tenemos una prueba de caminata. Ahí está. No se ve ni nada. Bueno, ya está en 320, camina el 56% de su predicho, pero él tiene una limitante. Acuérdense que les dije que tenía el tobillo que no lo aguantaba. Entonces le hicimos un test de caminata cuando estaba en actividad. Y así caminó 320, caminó el 56%. Y otra cosa importante es que 320 es la distancia que es la distancia que recorrió. Metros. Entonces,
¿Qué es lo que vemos en un test de caminata? El test de caminata también tiene predichos en función de ecuaciones. Nosotros trabajamos con la ecuación de Truster en el hospital, en el que en base a peso, talla, sexo, edad, obtenemos cuál sería el teórico que el paciente tendría que caminar. Entonces, este paciente para su edad, para su sexo, para su talla, para todo, debería caminar 570 metros. ¿Sí? Caminó 320 metros. Eso corresponde al 56%. ¿Qué más veo en el test de caminata? Veo cómo se comporta la saturación. El paciente empezó la prueba saturando 93%. Ese fue su basal. ¿Sí? Sin embargo, conforme fue avanzando la prueba, fue bajando la saturación y terminó saturando 88%. ¿Sí? Una prueba de caminata me comprueba alteraciones en la desaturación cuando baja más de 4 puntos en el paciente adulto. ¿Sí? O sea, este paciente bajó de 93 a 88, bajó 5 puntos. Entonces tiene una mala respuesta ventilatoria y por eso desatura. Otra cosa que veo es la frecuencia cardíaca. Este paciente empezó con una frecuencia de 78% de 78 latidos por minuto y su frecuencia máxima fue de 135. Yo tengo que estimar si esta prueba fue hecha a frecuencias cardíacas máximas o submáximas. El test de caminata es una prueba submáxima, ¿sí? Es decir, que el paciente no va a alcanzar su frecuencia cardíaca máxima en ningún momento de la prueba, sino toca detenerlo. ¿Cómo obtengo la frecuencia cardíaca máxima? 220 menos la edad, ¿sí? Entonces él tenía 62, ¿no es cierto? 62.000. ¿Cuánto sería su frecuencia cardíaca máxima? Sería 158. 158 sería lo máximo, el 100%, pero siempre ellos tienen que trabajar al 85% de su frecuencia cardíaca máxima, es decir, como 130. Entonces él llegó a esa frecuencia cardíaca submáxima y fue una buena prueba, a pesar de que tiene su limitación. ¿Qué me dice esta prueba? El test de caminata me sirve para estratificar riesgos. ¿Cómo lo hace? Dani. ¿Alguien? Yo tengo una pregunta. ¿Hasta qué punto puede alterar el resultado que tenga el dolor del tobillo? Bastante. Porque, o sea, no sé si es que... O sea, yo les presenté solo el primer test de caminata. Yo cambio algunos datos, pero es un paciente del hospital. Entonces, o sea, si bien no se puede tomar en cuenta los metros por lo del pie, la saturación no debería haber mucho problema. en teoría no debería bajar mucho, y a pesar de tener esa limitación en el pie, trabajó y su corazón llegó al máximo. O sea, me hizo una buena prueba, a pesar de su limitación en el pie. Entonces, tal vez la limitación en el pie le está generando que no complete los metros que debería, pero si baja la saturación, sí se eleva la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí es muy aplicable esta prueba para él, ¿sí? ¿Cómo me ayuda a estimar riesgos? Lo que encontré es que en el caso específico de fibrosis pulmonar, una prueba con una referencia de menos de 250 metros y una disminución posterior de más de 50 metros en 24 semanas después de la primera se asocian con un aumento de 2 a 3 veces en la mortalidad. Exacto. O sea, me sirve para estratificar ese riesgo, estratificar mortalidad. Todo paciente con enfermedad pulmonar intersticial o con enfermedad pulmonar obstructiva que camina menos de 250 metros, mayor riesgo de mortalidad, ¿sí? Entonces, por ese lado, estoy tranquilo.
pero por la parte de intercambio gaseoso sí me preocupa. Le hicimos una broncoscopía, ¿sí? En la broncoscopía no encontramos mayor cosa, ligero incremento de las estrellas circunferenciales a nivel del pulmón izquierdo, pero no hay mayor cosa. Se hizo un lavado para diferenciación celular y una biopsia. Wait. Entre paciente y paciente, me puse a hacer. Necesito un ayudante. Todos tienen ayudantes aquí, todos los profesores tienen ayudantes. Tú no. En teoría, tú debería sí tienes. ser tu. ¿Por qué no? La ¿La estructura Majo? debería. La Majo, Brad. Porque la Marco está con la Michelle. Michelle. Pero ella Pero debería de ser. hecho debería ayudar a eso. No importa. Nace solo. No digas. Pero en teoría le están pagando por ayudarte. O sea, en teoría, pero está con la Michelle, yo no le puedo decir, porque la Michelle manda más que cualquiera. Yo te Borra puedo- eso. No, este es Yo te tranquilo. puedo ayudar. Si me pagas. Yo le digo, No, es que o sea, los asistentes es una cantidad mínima de estudiantes, por eso la de renal nos ayuda a nosotros y el otro curso, o sea, no se pueden contratar para solo 8 estudiantes. Ajá. Entonces, lo que es de Michelle también en teoría debería ser Debe ser mínimo 50, creo que. De hecho, son 80, con 80 estudiantes tú puedes tener un asistente. Porque hubo un alumno que quiso ser mi asistente en simulación que doy los viernes y no me dejaron porque tengo 40. Y 40 es un mundo. Sí. No, pero es mínimo 45 para tener asistente. 80. 80. Bueno, ahí está. Ese es el VAL con la diferenciación celular. Lo que más nos importa son las células epiteliales escamosas, 20%, columnares, 40%, macrófagos alveolares, 20%, linfocitos, 10% y neutrófilos, 25%. ¿Para qué me sirve en mi caso? ¿Quién pidió broncoscopía con VAL? ¿Qué Dana pidió broncoscopía con VAL? Para ver. ¿Cuál es el patrón de citología que existe en un paciente con artritis reumatoide, con un PID asociado a artritis reumatoide? Primero me sirve para diferenciar con neumonitis por hipersensibilidad y ya primero definitivamente descartar que es neumonitis por hipersensibilidad, que yo ya les dije ayer cuál es la predominancia celular en neumonitis por hipersensibilidad, eosinófilos y linfocitos en la fase crónica. Linfocitos tiene apenas el 10% y más del 30% de linfocitos me demuestra que es una neumonitis por hipersensibilidad. Entonces ya descarto que es una neumonitis por hipersensibilidad definitivamente con tomografía y con lavado broncoalveolar. ¿Cuál es el patrón en EPIDA-E, en EPIDA-TC? Para artritis reumatoide. EPIDA-TC. O sea, Tejido conectivo. Neutrofílica. Neutrofílica, es la predominancia, neutrofílica. Sin embargo, muchos artículos dicen que no hay ningún patrón específico de citología en el lavado broncoalveolar, que más nos sirve para descartar cuando tenemos sospecha de neumonitis por hipersensibilidad. Es lo que más nos sirve. Entonces, con esto yo descarto que es una neumonitis por hipersensibilidad. Me voy a la biopsia. Bueno, siquiera no nos pusieron muestra insuficiente. Ahorita podemos hablar más de la neumonía
Aquí No no se seamos vale los papá nada. Nicolau. Así es. Eso nos ponía que cada sí nos dijo en la clase, llega lo más 3%. No, es que dijo que alguna vez alguien como que puso dos muestras en la misma placa, como que de los dos lados, estaba bien enojada por eso. Ajá, en partes. Bueno, ustedes vieron que las muestras de biopsia transbronquial son, sí vieron, ¿no es cierto? Sí. Son chiquititas y en eso tienen que trabajar ellos porque no hay más. Ahora tenemos criobiopsia, el único hospital que lo tiene es Solca. La criobiopsia son básicamente biopsias por congelación. Entonces, tú entras con la sonda, igualito que entramos nosotros, se congela y se congela un buen segmento, más o menos salen aproximadamente 3 centímetros de muestra. Se congela y se arranca como que arrancaras una hierba del pasto. La de pilas ¿Ah? Sí. o Exacto. Entonces, pero es... Y esas están ya categorizadas como muestras buenas, de hecho ya están dentro de las recomendaciones de estudio de enfermedades intersticiales. Pero de todas maneras, con lo poco que tenemos, lo único que nos dijo es que hay un proceso inflamatorio crónico y antracosis. ¿Qué es la antracosis? Es la acumulación de carbón en la. Bien, perfecto. Eso me dio Listo. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Es tal cual cuando estamos haciendo un diagnóstico de enfermedad intersticial. Es tal cual, así la misma cara que tú tienes ahorita es la misma cara que nosotros ponemos cuando estamos estudiando un paciente con intersticio. Y ahora qué más hay? Demasiado inespecífico. Todo. Es demasiado inespecífico todo, Y en manejo todo es bronco, todo es corticoide. ¿no? O sea, depende. De la que estaba leyendo es como que. O sea, es que bueno, eso no sirve para decir ya, no es por hipersensibilidad. Ya, no es por hipersensibilidad, me sigo quedando con que es asociado a una enfermedad de tejido conectivo. Los marcadores son muy inespecíficos y puede ser artritis reumatoide porque tiene un factor reumatoideo positivo, pero la anticitrulina, que es más específica, está negativa. Puede ser un Sjögren por los marcadores específicos en el anablot, puede ser un esclero por los marcadores específicos en el anablot. El más fuerte era el de Sjögren. El más fuerte era el de Sjögren. No conseguí la foto del anablot para que ustedes vean, pero para mañana voy a conseguirles, ya le pedí a la reumato que me consiga una foto para que ustedes vean cómo es que se pintan en el anablot y tú ves cuál es más positivo y para cuál más te da. Pero el que más daba era para Sjögren y el segundo que más daba era para miositis inflamatoria, ¿sí? Entonces por ese motivo le hicieron una electromiografía y comprobaron que era más axonal, su molestia en el tobillo y dificultad para caminar era más axonal, más nervioso que muscular. O sea, es que igual no tenía como que patrón típico del dolor articular de la artritis. Exacto, porque solo era un dolor en el tobillo. O sea, sí, ajá, en las interferencias había como que tuve una acción, pero no fue como que un orden secuencial. No había deformidad de los dedos. Y estaba como todo desordenado. No había deformidad, pero solo había tumefacción y rigidez matutina, nada más. Y el dolor en el tobillo, que es lo que más le molestaba. Entonces, este fue el resultado de la electromiografía, que básicamente era una neuropatía axonal. De la mano. Yo soy la ¿Ya? ¿Y qué es? El factor reumatoide estaba en 173. Ya voy a la casa. Pudo haber elevado Chévere. Pudo haber elevado. Ese también sale positivo por otras autoinmunes. Sale positivo por otras autoinmunes. Entonces, ¿a qué diagnóstico llegamos?
Es neumonía. No es idiopática porque está asociado está asociado a tejido conectivo, porque tengo un ANA positivo, un ANA blood positivo con los otros marcadores también positivos. Entonces no es idiopática porque ya tengo una causa. ¿A cuál de ellas es? ¿A cuál de ellas obedece? ¿Y hasta qué punto me puedo guiar más por solo la clínica que presentó al inicio? Luego de haber visto Entonces, eso. eso es lo que hicimos, o sea, le categorizamos. ¿Por qué? Porque la esclerodermia, primero, porque la miositis tiende a producirte más patrón de neumonía organizada. ¿Sí? El Sjögren tiende a producirte más quistes, neumonía intersticial linfoide. ¿Sí? Quiste de aire. Mientras que la esclerodermia tiende a producirte más patrón INCIP, acuérdense del cuadrito que yo les puse. Y la artritis reumatoide tiende a producirte más patrón UIP. Pero no tiene artritis. Tiene un factor reumatoideo positivo. Sí, Es que, sí, ajá, pensando en el ANA block, que también se va más por Sjögren. Miositis creo que no por la No. clínica, pero por Es el Sjögren el miositis, anti-ROY y el anti-LA salieron negativos, ¿no? Exacto. Está feo. Pero lo que encontramos todo eso de amargosis no podría ser por insensibilidad. El lavado fue sin linfocitos, o sea, 10% de linfocitos. Entonces no cumple criterio para la hipersensibilidad. No hay una biopsia de la glándula de saliva. Sí le pedimos. Ajá, un gold standard cuando los anticuerpos no. ¿Y qué Sí salió le de la pedimos. biopsia? Nada, no era Sjögren. Sí era Sjögren. No era Sjögren. No tenía saliva. El cirujano maxilofacial dijo que no podía ser biopsia de la glándula salival. XD. Que él no podía o que no se O que puede. no quería. Que no se puede, pero era porque no podía, obviamente. No quería. Entonces traigan a alguien que sí sepa. Consigan a alguien que haga. Le dimos valoración por oftalmo para que hagan test de Schiller y todo lo demás. Sí. Y le midieron la agudeza visual, hicieron fondo de Pero es que ella ojo, estaba le operada de la patilla. y no le hicieron test de Schiller. ¿Por qué no? Y ese test se usa para ver. Para ver Sjögren igual, ajá, producción lagrimal con un papel filtro. Exacto. Qué prueba tan extraña, ahora no te No he escuchado eso. Reumato sí es feo. No, es que en renal estamos en las mismas, todo tiene que ver con reuma. Nosotros, EPID tiene que ver con reuma. Sí. Y nosotros tenemos un montón de PIDs asociadas a reuma. ¿Sí? Entonces, para continuar con este caso y siguiendo con la estratificación de riesgos, le hicimos un eco. ¿Quién pidió eco? Yo, el ecocardiograma, sí, para ver si es que había riesgo de hipertensión. Ya. Listo, ese es el eco. ¿Tiene riesgo de hipertensión pulmonar? ¿Qué es PSAP? Presión sistólica de la arteria pulmonar. Primero, la pregunta, ¿cuál es el criterio diagnóstico de hipertensión pulmonar? Cuando yo hablo de hipertensión pulmonar. Más de 28. No. Más de 28 que mida la arteria pulmonar en la TAC me establece un riesgo. Pero ¿cuánto debe ser la presión media de la arteria pulmonar para yo hablar de hipertensión pulmonar? ¿Qué es la presión media? A ver. 14 es la presión media normal. Yo les di en clases de eso alguna vez. Presión arterial pulmonar media mayor a 20. Sí, así son antes todos. Sí. No se acuerdan de nada.
La presión, para catalogarlo como hipertensión pulmonar, yo tengo que encontrar una presión media de la arteria pulmonar mayor a 20 milímetros de mercurio, pero medida por cateterismo cardíaco derecho. ¿Sí? El eco solo me da probabilidades de hipertensión pulmonar. ¿Sí? Y el principal criterio para evaluar la probabilidad es el Y de regurgitación de la tricúspide, que sea mayor a 2.8 ya me eleva el riesgo, ¿sí? Pero este señor solo tenía Y de regurgitación de la tricúspide y el resto todo normal. Las cavidades derechas estaban normales, la medición de la arteria pulmonar al final fue normal, no había alteraciones entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, así que lo catalogamos como una probabilidad intermedia y lo dejamos de lado, ¿sí? Hasta ese momento nosotros teníamos un paciente con una enfermedad autoinmune que no se conoce, que no se ha establecido y con un patrón de neumonía intersticial usual asociada a esa enfermedad autoinmune. Reumato decidió iniciar tratamiento. En un inicio le inició cloroquina, hidroxicloroquina por ese factor reumatoideo positivo y los síntomas hasta que sigan saliendo todos los exámenes, los síntomas de rigidez articular y todo lo demás. El paciente en un inicio sin oxígeno se mantuvo sin oxígeno todo siempre y con la imposibilidad para poder caminar. Pasó el tiempo, ya nos llegaron todos los marcadores y la decisión multidisciplinaria que tomamos fue iniciar tratamiento de segunda línea, ya pensando en algo más que artritis reumatoide, y se inició tratamiento con micofenolato. Iniciado el tratamiento con micofenolato y prednisona, que fue yendo desescalándose. Iniciado el tratamiento con micofenolato y prednisona, esto pasó en el 2023. Cada 3 meses se le hacía un control tomográfico a este hombre, una función pulmonar, una espirometría, un test de caminata, y todos iban sin variación, se iban manteniendo igual. Y los dolores articulares fueron desapareciendo, el ras malar y la resequedad ocular fue desapareciendo, y el dolor del tobillo desapareció. El paciente al comienzo caminaba con un bastón, ahora ya camina normal. Se hizo controles subsecuentes de factor reumatoideo. El último factor reumatoideo, que fue de hace 3 semanas, está en 5. En 5. PCR negativa, sin dolor articular, y él se mantiene con micofenolato y con su función normal, su función dentro de la normalidad, ¿sí? Entonces, el asunto de esto es que todas las autoinmunes, excepto artritis reumatoide, empiezan por inmunosupresión con micofenolato, ¿sí? Ese es el kit del asunto. Si es que son artritis reumatoides, pueden empezar con algo menos, con cloroquina, con metotrexato. Y de ahí todas, Sjögren, miositis, esclero y todas las demás, empiezan con micofenolato, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tenemos una progresión de los síntomas respiratorios, pensando en que esa panalización fue bilateral y que ya corresponde a una fibrosis, es ahí cuando decidimos el uso de antifibróticos. ¿Cuáles son los antifibróticos que ustedes conocen? Nincandi. El que les pregunté hoy. Sí. Ese. Yo había uno que era para. Porque tengo que buscar eso. Y los antifibróticos son anticuerpos monoclonales.
No, son antifibróticos. Lo que hacen es disminución de la producción de fibroblastos y por ende acortamiento de la fase inflamatoria, que es lo que pasa. Ahora, pirfenidona y nintedanib. Eso quería decir. Pirfenidona y nintedanib. Ahora, estos solo tienen una indicación dentro de todas las intersticiales. ¿Cuál es la indicación? Fibrosis pulmonar idiopática. Solo en ellos se utiliza, ¿sí? Sin embargo, si tú tienes un paciente que tiene progresión de síntomas, lo que se conoce como fibrosis pulmonar progresiva, independientemente de la intersticial que sea, hablo de neumonitis por hipersensibilidad o hablo de enfermedades pulmonares intersticiales asociadas a enfermedad de tejido conectivo, sobre todo esclerodermia, si tienen progresión, en estos pacientes está indicado el uso de antifibróticos. ¿Leyeron cuáles son los criterios de progresión de una fibrosis pulmonar progresiva? Eso le encanta a la Belén, la que es fan de la Belén. Fibrosis pulmonar Progresiva. A la Belén le encanta preguntar eso. Un profe que dijo que en internet estaba ¿Lo qué? entonces. Claro, ella. Y es solo intersticio. O sea, alteraciones en la TAC, en respirometría y en el test de la marcha. Ya, ¿qué alteraciones? Que en la TAC vaya extendiéndose el patrón de panos de orejas, que es lo que ya es fibrosis como tal, aumente la reticulación, aumento del nucleado, casi todos los mismos criterios. En la espirometría, disminución absoluta de la capacidad de transportada mayor a 10% y capacidad, sí, eso. Y en el DSLO, el DLCO mayor a 15%. Entonces, el por qué nosotros tenemos que hacer controles en este tipo de pacientes tomográficos o espirométricos o funcionales en general es precisamente para identificar en qué momento este paciente progresó y ya es una fibrosis pulmonar progresiva. ¿Sí? Entonces yo tengo 3 criterios, 4. Fibrosis pulmonar progresiva, empeoramiento de la clínica, ¿sí? El paciente se queja de más disnea y todo lo demás. En función pulmonar tengo 2, que en la espirometría la capacidad vital forzada decaiga más de ¿cuánto era, Dana? 10%. Más del 10%, y que el DLCO caiga más del 15%. Esto en un periodo de 3 meses. ¿Sí? Y finalmente que haya empeoramiento del patrón tomográfico. Estas son las 4 cosas que yo tengo que buscar siempre en mi paciente con fibrosis pulmonar, con EPID, patrón UIP o patrón NSIP, y que tiene asociación a enfermedad de tejido conectivo. Entonces esto se debe hacer en cualquier paciente con enfermedad intersticial. En cualquier paciente debo siempre evaluar. Hay pacientes que van a tener menos riesgo de fibrosis pulmonar progresiva. Si es que tú ya le haces cada 3 meses y está bien, por ejemplo, en este señor nosotros al comienzo le hacíamos cada 2 meses tomografía, difusión no teníamos, pero decimos tomografía, espirometría, test de caminata. Iba bien, y los 2 primeros años fue muy bien, le diagnosticamos en el 2023. El primer año iba bien, le diagnosticamos, no, 2022 sí, porque hasta el 2024 hacíamos controles cada 3 meses. Cada 2 meses el primer año, luego cada 3 meses, y ahora lo estamos haciendo cada 6 meses.
El último control que tuvo, como les digo, fue hace unas 3 semanas, que iba muy bien. ¿Sí? Entonces, básicamente en eso nosotros tenemos que enfocarnos. O sea, ustedes no se van a enfocar en más allá que en conocer, determinar el diagnóstico y la asociación. Y lo principal que les dije, no todos tienen fibrosis. ¿Sí? ¿Será que si le llevo la computadora afuera tengo más internet y se descarga? No, está malo en todas partes. Sí. Arriba también, sí. Al Oscar le voy a mandar las tomografías. Van a haber varios pacientes con compromiso intersticial. Uno de ellos que solo tiene intersticio es una paciente de artritis reumatoide, justo le vi hoy, y ella solo tiene compromiso intersticial, muy leve. Hay otros que ya tienen panalización. Tengo un paciente con fibrosis pulmonar idiopática, que tiene sus cestos de panalización basal bilateral, bronquiectasias de tracción, cumple con todos los criterios para fibrosis pulmonar idiopática, y él tiene un histopatológico de fibrosis pulmonar idiopática y no tiene tratamiento. Le estuvimos manejando con pirfenidona, que iba muy bien, y el último año ya hemos tenido exacerbaciones y todo, pues ese señor se va a morir. ¿Cuándo decimos ya es idiopática? Es que es crudo, pero es que se va a morir porque no tiene tratamiento y el señor no tiene plata para pagarse. Es muy caro los antibióticos. ¿Cuándo decimos que ya es idiopática? ¿Cuándo dices que ya es idiopática? Cuando ya descartaste todas las causas. Por ejemplo, si hubiéramos dicho en este señor, yo no quise ponerles una idiopática porque, o sea, al final es más que me gasté y para decir es idiopático. Por ejemplo, el señor que les comento, le conocí en el 2019, le logramos hacer una broncos en el 2021, ya determinamos diagnóstico, determinamos que es una idiopática, le iniciamos tratamiento en el 2022, estuvo con tratamiento hasta el 2023, 2024 ya sin tratamiento y 2025 ya hecho pedazos. O sea, aún así que el promedio de vida en el paciente con FPI es 3 años. Sí, aún así no ha empeorado tanto, pero ella está malita de la salud. Entonces, ¿son muy caros? Preguntaba el Oscar. Sí. Pirfenidona cuesta más o menos 1.200 al mes. Nintedanib cuesta 2.800 al mes. Así que sí son muy caros. Tenemos muchas limitantes todavía en el país. Pirfenidona ya forma parte de el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, pero obviamente no compran porque es caro, pues. Listo, chicos. Les debo esas tags. Mañana revisamos en tal caso. Ya. Mañana es. No, mañana es jueves. Sí, mañana es jueves y tenemos clases virtuales.